La Guacamaya. Hoy tenemos la presencia de Olmedo Alvarado, que es profesor de la Universidad de Cuenca, es artista contemporáneo, con un diplomado superior en arte, una maestría en arte, también es licenciado en artes visuales. Ha realizado 36 exposiciones individuales, 80 colectivos en museos y galerías dentro y fuera del país, en Estados Unidos, en Panamá, en Colombia, en Perú, en Bolivia, en Chile, en Argentina. Bienvenido, Olmedo, muy buenas tardes. Muchas gracias, gracias por invitar para dialogar sobre arte, que es lo más importante. Exactamente. Olmedo, ¿cuál es la labor del artista contemporáneo en la actualidad en una ciudad como Cuenca? Yo creo que es una labor de trabajo ético y básicamente busca el que el arte pueda llegar a la mayor cantidad de gente, es decir, no solo enfocado al cubo blanco o al museo, sino ser un poco más amplios y trabajar básicamente con la gente donde que se necesita de que ella se involucre y se incorpore al mundo cultural en la ciudad y en el país. También la labor del artista tiene que ver con los públicos. ¿Cómo se podría asociar su labor a la formación de públicos? Yo creo que el curador tiene una labor muy importante en este sentido, ya que es un poco el quien planifica un margen, un espacio, un concepto general sobre quién los artistas tenemos que involucrarnos para dar nuestras propias versiones. El curador no exige, el curador no delimita, el curador mejor da la mayor posibilidad de desarrollo de las ideas. Creo que es un trabajo conjunto que se debe hacer, un trabajo permanente. Además, obviamente que este concepto ha ido tomando también su forma y ahora existe también curadurías técnicas, no solo la curaduría teórica sobre la cual se puede trabajar en el arte contemporáneo. ¿A qué se refiere con curadurías técnicas? El curador como concepto no escoge artistas, genera proyectos y genera ideas, temas grandes sobre los cuales todos tenemos que trabajar. Pero la curaduría técnica es un asesoramiento directo técnico hacia los artistas participantes o que estén involucrados en los proyectos, ya que necesaria y obligatoriamente un proyecto tiene que tener una calidad suficientemente estética para que pueda ser presentado a nivel importante para un museo o para una galería. Es decir, siempre se necesita asesoramiento técnico a los artistas participantes. Por más que tengan una suerte de recorrido, siempre es necesario discutir sobre los espacios, sobre los tiempos, sobre la temática, sobre los materiales, etcétera. No es dirigir, asesorar simplemente. Es decir, que se vuelve completamente urgente y necesario un trabajo interdisciplinario, por ejemplo, con los museógrafos, con el curador, con otras profesiones que estarían íntimamente relacionadas con el quehacer del arte contemporáneo. Sí, digamos, en nuestro medio un poco a veces pecamos de ser todólogos, es decir, el artista hace de curador, hace de artista, hace de museógrafo, hace de publicista, es decir, genera demasiados espacios. En lugares donde que el arte está un poco más desarrollado, pues los artistas cumplen su función y hay una suerte de otros espacios en los cuales se van desarrollando las necesidades de cada una de las propuestas que se hagan. Es decir, hay iluminadores, hay museógrafos, hay todo esto que ayuda a que la obra en realidad sea presentada como debe ser presentada, es decir, en la cual la obra es el elemento principal de toda muestra. Es decir, siguiendo ciertos estándares de calidad eh, Sí, o sea, en su ejecución. lamentablemente, exacto. A veces el problema es la economía Uh -huh. de nuestros sistemas culturales. Es decir,
no se invierte en este tipo de cosas porque tenemos problemas económicos. Pero creo que sí es necesario en eventos importantes que se tome en cuenta este tipo de cosas para que se note la diferencia y se pueda construir, cambiar, mejorar lo que podamos, ¿no? Ujú. Entiendo al respecto. Entonces, ¿está usted de acuerdo, por ejemplo, en que deban existir espacios para diferentes em, propuestas para diferentes, no sé si llamar localidades, porque si bien es cierto, por ejemplo, en el mundo del arte se va ganando una experiencia, entonces hay espacios para maestros consagrados, espacios para personas, para artistas que recién están empezando, entonces debería haber esa división, ¿cree usted? Yo pienso que no tanto como esa división, Ujú, pero sí la institución, cualquiera que ésta sea, debe manejar una política, es decir, qué quiere mostrar, a dónde ujú, quiere llegar y planificar permanentemente sus propuestas. Es decir, no pasa nada si en un museo se presenta un artista consagrado y después se hace un llamamiento a personas totalmente nuevas, renovadas, cabalmente para poder decirles encaminando en el mundo del arte. ujú, Porque si no, nos transformaríamos, ¿no es cierto?, en un espacio cultural en el cual sea espacios para ciertas personas. ujú, Es decir, los chicos jóvenes que están iniciando no tendrían el espacio suficiente como para presentar en un lugar bueno y decente. ujú. Y no se trata de eso, hay espacio para todos, para los artistas tradicionales, para los artistas modernos, para los artistas emergentes, para los consagrados y para los que quieren hacer cultura también, porque a veces el poder, como yo lo llamo, o sea, quienes dirigen, o sea, como no tienen una agenda cultural, entonces lo que buscan es simplemente llenar estadísticamente su trabajo y no en función de presentar un proyecto a largo plazo o a mediano plazo, que es muy importante que se dé. Así es. Sería, más allá de llenar indicadores, trabajar con propuestas reales, con Porque propuestas más esa asentadas es en la función territorio. de la institución. Ujú, O sea, difundir ujú. a los artistas y a la creación. Y obviamente para difundir tiene que buscar los medios suficientes necesarios para que se pueda ir cumpliendo. Obviamente que también hay que trabajar desde la indigencia, que lo llamo yo, es decir, no tenemos dinero y tenemos que buscar formas, métodos y ser muy creativos también para poder construir arte o propuestas artísticas sin necesidad de la economía, ¿no? Que ello tiene que ver mucho con las estrategias colaborativas, con las estrategias de cooperación entre artistas, entre diferentes profesionales de las artes. Es que en el arte contemporáneo, en la actualidad, o sea, un elemento de esos es el trabajo colaborativo. Ujú, ¿No? Si el museo no tiene para montar una muestra, los mismos artistas tienen que ir y hacerlo. ujú. Pero en función también de enseñanza-aprendizaje, porque en estos proyectos tiene que también haber gente de mucha experiencia y gente joven, capaz de que la joven vaya aprendiendo de la experiencia de los primeros y de esa forma dejar un proceso que es muy importante que se pueda llevar, ¿no? Claro, que se base, digamos, en el trabajo intergeneracional, que Por es súper supuesto. importante para llevar adelante este tipo de procesos. Sí, tengo yo una experiencia última que está este momento en la ciudad de Guayaquil, en el Museo de Nayin Isaías, una muestra en la cual hay artistas consagrados, no, como profesores, porque hay dos que estamos funcionando de dos géneros diferentes, como es la música y el arte, y estudiantes de arte, egresados de arte, es decir, tiene que haber espacio para todos, Ujú. pero ese espacio tiene que ser trabajado para que la obra o la muestra en este caso, o sea, tenga el nivel que necesita tener una muestra. Claro, una muestra emplazada en un museo.
en un museo, por supuesto. Claro. Y hablando, por ejemplo, de trabajos fuera del museo, hay un trabajo bastante interesante y que tiene que ver con el proceso de vinculación con la comunidad de la universidad, que fue poder retratar a personajes ilustres de Cuenca en el cementerio patrimonial. Sí, tuvimos la suerte de hacer una suerte de convenio con el municipio y su espacio, el EMUSE, que es la que maneja todo este espacio, para poder hacer algo que era muy importante. Nosotros entendemos como universidad de que las personas que construyen la ciudad, que son parte de la ciudad, no necesariamente son ilustres o deberían ser ilustres, sino son gente común y corriente que forja y que construye la ciudad. Hablamos de zapateros, hablamos de carpinteros, hablamos de ceramistas, de pirotécnicos, de radiodifusores, hablamos de educadores, hablamos, es decir, de lo que está conformada la ciudad. O sea, una ciudad no solo son reducto de los ilustres, todos son ilustres, sino que el proyecto que surgió en este proceso fue interesante porque hicimos de que esos personajes que están ahí invisibilizados, ¿no es cierto?, sean vistos por la comunidad y que se pregunten y piensen quién es ese señor que está ahí, que a lo mejor por primera vez están ubicándole, que está en una pared, en un lugar importante de la ciudad. Así es. Y a veces sin pensar todo, porque es todo un recorrido que uno puede ver por aquella calle en la parte lateral del cementerio. ¿A cuántas personas llega esta información? ¿A cuántas personas llega estas obras, no? Es necesario ir vinculando. Cabalmente, como ser mañana se inaugura un nuevo retrato a otro personaje. Van, A un cada vez cantante, van. sí, es un cantante popular, ¿no es cierto? Una persona muy importante del barrio del Vado, que es muy reconocido, ha hecho labor deportiva, ha hecho una serie de cosas. Entonces es necesario seguir sumando, ¿no? Y es más, vamos a hacer un nuevo convenio, esperamos para este próximo año, para hacer nuevos personajes. Porque la ciudad no termina ni comienza con los personajes que ya tenemos. Hay que irlos descubriendo en todos los espacios que puedan estar estas personas. También, así como hay hombres, también hay mujeres que han dejado huella en la ciudad, en aquella lista de obras. Sí, también hemos hecho el reconocimiento a muchas personas, mujeres, pero nosotros pensamos, no hay una predilección ni un análisis previo de géneros y cosas como esas, sino son los que nosotros vamos descubriendo, ¿no es cierto?, sobre la marcha y lo vamos poniendo en retratos. Creo que todos tienen el derecho a ser parte de la ciudad, hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, artesanos, pensadores, y todos ellos hacemos la ciudad. Lo importante es construir y tejer esta nueva ciudad o entenderla, pero desde otra óptica, ya no desde la óptica histórica, tradicional, que nosotros hemos visto. Hay otros espacios para ellos. Está muy bien una colección de retratos muy importante en la Gobernación que maneja su concepto. Hay otra colección muy importante en la universidad, hay otra en el municipio, hay la Avenida Solano, donde que están otros. O sea, hay espacios. También tiene que abrirse un nuevo espacio que sirva para conversar y conocer la ciudad, que es importante. Así es, conocer a los personajes que prácticamente han estado insertos en la memoria colectiva de los cuencanos. Es que nosotros somos memoria colectiva, ¿sí? Sí. Pero hay que hacerlos que esos sean reconocidos. Y ese es un poquito lo que hemos hecho con un grupo de profesores, de estudiantes que hemos colaborado en este proceso. No sé si es que hemos conseguido todo lo que queremos,
pero bueno, es importante de alguna forma conversar, discutir sobre ello, ¿no? Entiendo. Y hablando un poco de memoria colectiva, Olmedo, la primera acción performática en el río Tomebamba de la ciudad de Cuenca se atribuye a su persona, aquella que se llevó 30 y pico de años atrás, en donde había unos globos, me parece, prendas a las Ya. orillas del Tomebamba. Ujú. Coméntenos un poco. Bueno, creo que sería interesante un poco medio plantear de la siguiente manera. Ujú. Yo vengo de una formación académica tradicional, es decir, estudié en una escuela tradicional de arte en la cual enseñaron la parte mimética del arte. Luego me involucré de alguna forma en el arte moderno, es decir, a romper todo lo tradicional, búsquedas, investigaciones y cosas, pero empecé a darme cuenta que en el arte moderno no me daba muchas posibilidades de crecer y pensar libremente, sino que me exigía, me obligaba a la repetición permanente de mis ideas y de mis formas y de mis técnicas. Y obviamente en relación a eso, yo vengo estudiando en Europa, vengo conociendo el arte contemporáneo en el 82 y planteo una propuesta que siendo como muy pobre, llamemos en el sentido económico, de realización, ya que era simplemente con globos hacer una gran escultura y ponerla en el río, pues eso fue una acción que para mí sigue siendo el icono de todo el desarrollo del arte local en lo contemporáneo. Obviamente que para mí el río es parte importante de la ciudad, es como la vena principal o la arteria principal sobre la cual todos nos referimos. Incluso cuando estamos indicando a alguien un lugar, decimos después o antes del río todo se desarrolla. Así es como Entonces, era esa un georreferenciación. poco la idea, había que ponerlo, esa escultura, en ese espacio para discutir nuevas formas de hacer. Hablábamos ya de lo efímero, de la participación de la gente, Incluso hablábamos de de otras lo cosas in que situ, antes, ¿no? claro, de lo que antes no se hacía. Entonces ponemos en la mesa de discusión otras formas de pensar, simplemente. No hay necesidad de querer ser un genio artista ni una persona reconocida. Lo único que uno como artista busca es hacer lo que a uno le gusta, crear, no, participar Claro. con la gente, básicamente, porque mi obra básicamente está alrededor de la participación. Mis obras sin gente no existen. Tienen que ver completamente con la participación del público, entonces. Es que a la larga, ¿no es cierto? Si un público no existe frente a una obra, a favor o en contra, no importa, o sea, la obra no existe, Ujú. se hace invisible. Entonces, uno tiene que buscar la forma de atrapar a la gente, ¿no? Para discutir, conversar, divertirse en una obra de arte. Y, por ejemplo, hay otras experiencias como ataque de alas de 12 a 12 que se dan como unos 15 años, 18 años después. Sí, el ataque de alas fue un proyecto interesante que hizo Madeleine Hollander Ujú. en Guayaquil, en el cual invita a una serie de artistas contemporáneos del momento y como yo he estado involucrado desde el año 82 en el arte contemporáneo, entonces también tuve acceso a participar con artistas jóvenes de todo el país y hacer una serie de planteamientos, ¿no? En ese momento yo había hecho una obra que se denominó como Espacios Reservados, ya que en ese momento, cuando fuimos a ese proyecto, vimos que Guayaquil, en cada cuadra o en cada lugar, siempre había una línea señalada y puesto espacios reservados. Mm. ¿No? Es más, incluso hasta la embajada de Estados Unidos tenía hecho un espacio reservado, tomado una parte de la avenida para sí. Ujú. Y después me empecé a circular y a ver en la ciudad y empezó a ver de que hay posdioseros que tienen un espacio reservado, ¿no?
donde tiene sus cartones, sus cosas para dormir, y el que vende el hot dog tiene su espacio, y el que vende caramelos tiene su espacio. Entonces, empiezo a reflexionar sobre eso. Si todos tienen espacios reservados, ¿cuál es el espacio que nos resta para nosotros como simples mortales en una ciudad, en un espacio que es público y es para todos? Claro, como ciudadanos y peatones, ¿qué nos queda? Exacto, o sea, nos queda convivir los espacios reservados de los otros y no está bien. Ujú. Entonces, hice una suerte de un performance también, hice una suerte de obra estática también, en función de ese concepto y ese criterio, de ese, que fue interesante, como digo, el otro, una reunión que se hizo en Quito, que se 12 a llamó 12. 12 a 12, en el cual acudimos dos artistas, uno de Guayaquil, el artista Bloom, ¿no? Y yo, que éramos los de cierta edad, y todos eran jóvenes que estaban involucrados en este tipo de cosas. Fue interesante el proyecto, ya que 12 horas duró el performance permanente de todos los artistas que participamos en ese evento, ¿no? Entonces, yo trabajé con unos chicos de la Escuela de Danza y Teatro, que hicimos un flash mob, ¿no? En el cual participamos en la ciudad, hicimos cosas interesantes, así como también en el museo. Entonces, yo creo que uno como artista, y yo tengo la suerte de ser profesor de la universidad, es el involucrarles a los chicos en estas nuevas prácticas, no para que sean seguidores de ella, sino para que reflexionen sobre esas, que hay otras posibilidades también de hacer arte. O sea, no solo la mímesis o lo moderno, existen otras formas de hacer y tienen que participar de ello, ¿no? Claro, y también ellos pueden ponerlos o sea, no esperar a ser profesionales para ponerlos en práctica, sino ya desde su formación que conozcan cada una de las vertientes del arte contemporáneo. Claro, por eso mismo decía hace un momento, ¿no es cierto?, de que ese es lo rico del trabajo colaborativo, ¿no? Y de estos proyectos en los cuales se incorpora estudiantes, profesores, egresados, diferentes géneros. En Guayaquil, como se participa Janet Alvarado, ¿no es cierto?, con un estudiante para hacer una música e imagen y una instalación. Entonces son nuevas experiencias. A lo mejor no sean las mejores, pero son experiencias válidas para que otros se motiven a hacer otras cosas. Claro, también. y además sería que desde distintas dimensiones se va enriqueciendo la propuesta conceptual sobre la cual se está trabajando. Claro, es que en el arte contemporáneo no es como en el arte tradicional o moderno, ¿no es cierto?, en el cual se repite lo mismo. En esto es posible hacer absolutamente todo, donde que, pues, puede incorporar todos los géneros del arte, la música, la danza, la pintura, el video, la fotografía, o sea, es súper amplio, ¿no? Y eso permite cabalmente de que se experimente y que también, algo que yo lo hago siempre, que disfrute lo que hago, o sea, disfrutar de lo que hago, o sea, sabiendo que no es una obra comercial, ¿sí? No me importa divertirme, porque cuando haga una obra comercial ya tengo que hacerlo muy serio para que pueda ser Claro, comercializado. comercial. Sí. En cuanto a obras comerciales, ¿he realizado algunos retratos, tal vez? ¿Otro tipo de obras de pronto? Sí, digamos, al ser yo un artista de formación, o sea, yo permanentemente hago retratos, ¿no? Además me gusta mucho la enseñanza, ¿no es cierto?, cabalmente para dejar las experiencias de uno que tiene o que ha tenido, ¿no es cierto?, a los chicos, a los nuevos artistas. Y lógicamente he estado yo casi, pienso, involucrado en absolutamente todo. He hecho fotografía, he hecho video, he hecho performance, he hecho arte en vivo, he hecho retratos, he salido a las calles a dibujar.
He participado incluso discutiendo a la misma aura del artista, construí un proyecto que se denominó como construir un objeto en el cual pueda toda persona hacerse artista, ¿no? Con el cual estoy poniendo en duda, ¿no es cierto?, esa aura de los artistas que piensan que solo ellos son los que piensan y pueden crear arte. Claro, el título de esa obra es Tu obra es la mía, que Tu obra es fue la mía. un carrito acoplado con Una pintura y centrífuga, una ¿no? centrífuga con Ujú. un motor de máquina que Sí, colocaba una cartulina, giraba y le ponía obviamente pintura que venía en unos botecitos y de ahí salía un se resultado. construía, ¿no? No a lo mejor alguno puede decir, no, pero si eso ahí está en juguetes, muy bien, sí, pero no al nivel que nosotros estábamos manejando. Es decir, todo participante tenía que hacer su obra y dejarla en el museo y transformarse en artista. Exacto, incluso estuvo fuera de una bienal, me parece, de la Sí, inauguración de una edición su de la primera bienal. versión lo hicimos en un espacio abierto en una de las bienales, aprovechando un poco la coyuntura, ¿no? Que es importante. Pero ese proyecto ha estado aquí en Cuenca, ha estado en Guayaquil, estuvo en Chile también, ¿no? Y creo que es un proyecto súper interesante y divertido, ¿no? Igual que el otro de las pizzas, ¿no es Ujú. cierto? De Pizzar, que Pizza. es una cosa interesante porque la idea y la intención era de que todos los gráficos que estaban hechos como pizza sean comidos y disfrutados de otra forma, poniendo en discusión la distribución del arte, ¿no es cierto?, que no solo es del museo, sino también puede buscarse otros medios creativos y simples, ¿no es cierto?, de poder Claro. Y también hay participar. una versión de esta obra de Pixar que fue llevada a los representantes de las principales instituciones de la época, Sí, un de poco, las instituciones culturales. Ujú. sí, sí, hicimos algunas cosas por ahí porque cabalmente con algunas autoridades que fueron de la Bienal, que fueron de museos y cosas, pues les invitamos a comer arte moderno. Es decir, la intención también era de que si nos comemos el arte moderno, ya se acaba, no existe y que solo exista lo contemporáneo. Obviamente que es una cuestión simplemente teórica, ¿no? Que no Claro, se va a dar. metafórica también. Metafórica Así totalmente, es. sí, sí. Usted ha estado fuera del país en múltiples ocasiones, en Boston, en Chile, en diferentes países. ¿Cuál es la percepción, la visión desde allá acerca de lo que se está haciendo en el Ecuador? ¿O cree que no hay todavía suficiente difusión? Un poco, yo pienso que lo primero habría que decir que lo que nos hace falta a nosotros es sentirnos ecuatorianos y sentirnos que somos de aquí y que desde aquí vamos a construir las cosas. Es decir, no podemos ser unos malos copiadores de lo que hacen o en, en Norteamérica o en Europa. Tenemos que trabajar a partir de nosotros mismos. Y yo pienso que ese es uno de los principales inconvenientes que tenemos. No importa que hagamos cosas malas, sí, algún momento vamos a hacer cosas buenas, pero tenemos que aprender a reconocernos a nosotros mismos, nuestras potencialidades, sí, y a partir de eso, con nuestros conocimientos ancestrales que sí lo tenemos, construir ideas contemporáneas. Entonces, a veces el estar en otros espacios significa el ver el mundo obviamente desde otra óptica. No, desde Estados Unidos se visualiza de forma diferente las cosas. A mí me pasó una anécdota interesante. Yo fui a hacer unos talleres también en Boston y claro, un chico que estaba asistiendo al seminario me había preguntado que si yo soy latino, ¿no? Y que si me iba a quedar trabajando ahí. Ah, Que es una pregunta como más o menos nos ven a ujú. nosotros los americanos. Yo le había dicho que no, que yo era una persona mucho más importante que su presidente, ya que yo iba a ir a enseñarle a él, ¿sí?
y que después de enseñar iba a salir del país. O sea, que no venía Usted para iba ser fuerza de a trabajo entregar de ellos. conocimiento, a Sí, dejar su exacto, a conocimiento. dejar conocimiento. Ese es el planteamiento que tenemos que tener nosotros como ecuatorianos. O sea, tenemos nosotros los conocimientos, sino que tenemos que convencernos de que somos capaces y que tenemos ya algo como tal para poder enseñar al mundo. Pero a veces nos avergonzamos y a veces no tenemos la suerte suficiente o la fuerza suficiente como para hacerse presente. Como digo, a lo mejor si lo hacemos mal, tenemos que caer en cuenta lo que estamos haciendo y mejorar, superarnos. Porque tampoco nos vamos a poner a llorar porque no podemos superar los grandes espacios, ¿no? Claro, y además por algo hay que empezar. Hay que, y ese es lo que hay que hacerlo. Yo al tener mi academia particular, eso es lo que hago con los niños. O sea, enseño a que ellos sean importantes, que ellos piensen como ellos y no que piensen como el resto de las personas quieren que piensen, ¿no? Claro, además los niños se mantienen en un proceso de creatividad constante y a veces en las escuelas lo que se hace es como coartar esta creatividad que ellos ya tienen de por sí y por ejemplo con asociación una casa debe ser un rectángulo y un triángulo o un cuadrado en su defecto y un triángulo y eso es una casa, pero un niño, o sea, tiene que no es la única forma de ver las cosas, ellos ven de otra forma, más amplia. O sea, ellos ven desde su creatividad, desde su corazón. El problema es de que nuestra educación busca ser manejarse de una manera sencilla, fácil, ¿no es cierto? Y sin problemas. Si yo le digo a un niño que un cuadrado y un triángulo es una casa, es mucho más simple de quererle explicar, ¿no es cierto?, que él puede tener una casa que se pueda entrar por el techo. Ujú. Y sí lo hay, porque Santa Claus entra por el techo. Claro. Es decir, no necesita la puerta que a nosotros nos dicen que hay. Es más, hace algún tiempo los libros de educación, ¿no es cierto?, venían con esa diferencia. Ponían una casa de campo, es decir, con paja, y decían que eso era el campo, y ponían un edificio y decían, eso es la ciudad. Entonces, claro, un niño quiere vivir en la ciudad. Claro. Entonces, ya no quiere vivir en la casa de paja. Entonces, en vez de educar, estamos mal educando. Claro, un poco alienando, un poco confundiendo también. Por Puede eso es de ser. que crecemos en este conceptos de simulaciones, ¿no? Donde que yo quiero tener el mismo carro del vecino para ser igual que él. Y al final del día, ¿no es cierto?, sigue siendo el mismo, o sea, con el mismo auto. Así es. Pero no caen en cuenta de que nosotros tenemos que ser auténticos. No importa lo que seamos, Ujú. desde donde, las trincheras que dicen, ¿no es cierto?, que tenemos que Desde estar la que tenemos involucrados, que y pero, luchar desde ahí. pero ser Justamente. auténticos. Ujú. O sea, ¿por qué querer ser algo que yo no soy? Por eso es que los psicólogos dicen, ¿no es cierto?, que el estrés es el problema de querer vivir el pasado que ya no existe y el futuro que ya no existe, Ujú. o que aún no existe. Es decir, se estresan porque están pensando un año antes de lo que va a pasar las cosas. Y hay que disfrutar el presente porque el presente está hecho para eso, para disfrutarse, ¿no? Claro, si es en compañía del arte, mucho mejor. Mucho mejor porque es el espíritu, ¿no? El arte permite romper las barreras sociales, psicológicas, educacionales, es decir, supera todo eso porque lo único que hace es el disfrutar de una idea prestada de algún creador, ¿no es cierto?, para poder encontrar, de ser posible, un espacio para yo habitarlo, ¿no? Ujú. Y en cuanto a la formación de públicos, por ejemplo, yo veo de que, bueno, he tenido la oportunidad de constatar cómo su academia, al formar diferentes generaciones, también está formando a personas que consumen arte.
Es un tipo de formación de públicos, es un tipo de contribuir a la sociedad, también con las exposiciones de los trabajos que se llevan a cabo cada año en el mes de junio o julio. Entonces me parece que es una forma de posicionamiento también de las artes plásticas. Yo pienso de que los artistas tenemos una obligación. Ujú. O sea, aparte de crear cosas que son de egos personales, que también es muy bonito disfrutar de ello, pero tenemos nosotros una obligación y nuestra obligación básica de todo esto es el contribuir, el crear, el ser responsables y éticos frente a lo que hacemos. Si yo soy artista, entendí algún momento cuando vi que la gente se desarrolla menos que un artista, es decir, de una exposición a otro de un artista presenta nuevos objetos, nuevas posibilidades, ¿no? Pero la gente ya no va a la misma velocidad del artista, sino se queda en lo anterior. Ujú. Y cuando se queda en lo anterior es el problema, que en vez de que los públicos aumenten, disminuya, porque ya no le causa interés el poder ver otras cosas nuevas. Entonces el artista tiene que trabajar duro y es su obligación moral y una obligación ética, ¿no es cierto?, de crear públicos. Porque si no, nosotros los artistas estamos dando solo a las instituciones que sean las quienes vayan a crear públicos. Y no, tenemos que todos contribuir desde donde que podamos, ¿no? Claro, porque también a veces es un poco peligroso delegar toda la responsabilidad solo a las instituciones, porque a veces a través de una forma u otra de pensar y con el poder que tienen las instituciones están solo llevando un modelo de ver las cosas de pronto. Sí, y claro, vienen otros y ven desde otro lado y ven de otro lado y no construimos el verdadero ¿Cierto? políticas, ¿no es cierto?, Y a no largo hay plazo. variedad, no hay un abanico de posibilidades que pueda presentarse para los habitantes de una ciudad. Claro, por eso creo que es interesante que los museos, o sea, sean especializados de pronto, no porque solo van a presentar a cierto tipo de artistas o cierto tipo de agendas culturales, pero sí deben existir otros que sean incluso contestatarios a los anteriores, capaz de que la gente pueda disfrutar, escoger, buscar, aprender, porque uno aprende de lo bueno y aprende de lo malo. Claro, un poco de contrastes, ¿no? El También. contraste es Ujú. importante, porque si hay un solo pensamiento, o sea, estás o no estás. Exacto. Y ese es lo que a veces a nosotros los artistas, o al menos a mí personalmente, yo soy un artista independiente. Es decir, no tengo un representante de galería, ni de museo, ni nadie que pueda manejar ni mis ideas, ni mis proyectos, ni nada. Simplemente yo construyo mis ideas y lo hago. Si la institución me da espacio, bien. Y si no, hago en la calle. O sea, Ujú, ¿por qué tengo que estar esperando de que alguien me diga lo que yo tengo que hacer? ujú. Es decir, la independencia tiene esa suerte, pero claro, he estado últimamente pensando y reflexionando sobre eso, que también el ser independiente puede ser otro poder. Entonces, ¿cómo no caer en construir otro poder solo por estar en contra de otro poder? Ujú. O Y sea, es lo no caer en complicado. estas tentaciones del ego, ¿no? Y eso es lo Ujú. complicado, Sí, ¿no? Y hay que ir, obviamente, controlando y manejando de acuerdo a las necesidades de los tiempos. Porque a lo mejor hoy está bien, a lo mejor mañana no está bien. ujú. Pero yo creo que es importante la independencia porque ayuda también a crear o ayuda a discutir con las instituciones para que puedan irse posicionando también con sus propios proyectos, ¿no? Claro, así es. Veo que he traído un ejemplar de libro, perdón, ya, le voy a mostrar si se alcanza a ver. Ya. Es el libro Olmedo Alvarado de Julio César Abad Vidal, que fue investigador Prometeo, que estaba colaborando con la Universidad de Cuenca. Ujú. Sí, es un libro acerca de su obra. ¿Qué
tan importante es una publicación para un artista? De pronto es como refuerza, es completamente necesario. eh, Sí, yo creo que es importante esta publicación básicamente porque no es un catálogo ilustrado, Ujú. ¿sí? O sea, tiene obras sí, pero no para decir, o no como el principal elemento para que la gente pueda O sea, la consumir, es visualidad decir, no es... no es importante Ujú. eso en este sentido, en este trabajo, O ¿no? sea, la visualidad no es lo único, ni No no es es lo lo único principal. ni es lo principal. Ujú. No, lo principal es el estudio y la investigación sobre una obra de un artista. Eso para mí tiene un valor importante. Es decir, comenzar descubriendo, obviamente desde la óptica del creador, ¿no es cierto?, Ujú. del escritor, porque a lo mejor él ve desde un ángulo y está bien que lo vea. Puede Claro, haber otro escritor que vea desde otro ángulo y claro, está y muy además bien. lo ve como extranjero, ¿no? Como un investigador que vino al Ecuador. Claro, una cosa que en las primeras conversaciones, cuando se inició el trabajo conjunto para producir esto, obviamente yo como apoyo con la información, había una frase que incluso consta en el libro, ¿no es cierto?, en la cual yo me defino como un artista no contactado, ¿sí? Ujú. Era más o menos para hacer una referencia a nuestras etnias en el oriente, que se les denomina como no contactados. Sí, Así o es. sea, ¿cuál era el concepto de esto? Todo el mundo sabe que están ahí, pero nadie quiere reconocerles que están ahí, ni Ujú. nadie les reconoce. ¿Sí? Ujú. Entonces, yo, algún momento de ese proceso de vida artística, uno a veces se siente así, ¿no? Porque como soy artista independiente, entonces no estoy en el círculo donde que pueda darse cosas. O sea, en el Museo de Arte Moderno últimamente me preguntaron, solo nos falta una obra de usted, ¿y por qué yo tengo que darles obra al museo? Claro, ¿Y por qué sí. ellos no pueden darme una exposición mejor? Otro libro. No, una No, exposición. así es. No. Pero tampoco les voy a ir a pedir, ni tampoco les voy a ir a rogar, tampoco voy a solicitar, porque yo no necesito del museo. Yo soy un artista. Eso yo puedo hacer en el parque. ¿Por qué tengo que hacer adentro? O sea, eso no significa tampoco de que me ponga en el lado de discutir. No se trata de eso, sino que creo que el artista también debe tener su suerte de dignidad, ¿no? Y además, últimamente he estado visualizando, luego de analizar el texto, de que en muchos casos el lado más fino de todo esto de la cultura, del arte y cosas son los artistas. Ujú. Hay artistas que viven en la indigencia y desde ahí producen, pero porque el resto es comercio, porque el resto es farándula, porque el resto es otras cosas que a lo mejor no tienen la posibilidad de acceso. Entonces, ¿qué es lo que hay que crear? Estas nuevas redes de contactos, porque el arte contemporáneo es la construcción de una red en la cual Y, se sobrevive todos los que estamos dentro de ella. y en cuanto a políticas públicas, ¿considera usted que algún momento existirán las políticas públicas adecuadas desde cualquier sector de gobierno, ya sea central, ya sea local, que puedan garantizar el quehacer del artista? Porque, por ejemplo, ahora, recién desde que apareció el RUAC, aparentemente habría seguridad social para los artistas que no se garantizaba antes, al menos es un indicio, pero ¿cree que esta situación pueda cambiar con el tiempo? Yo pienso que debería cambiar Ujú. por salud de la cultura, porque si no va a pasar más o menos lo que pasó, ¿no? Que con una ordenanza le hicieron un centenario mudo.
donde que ya no existe sonido, ya no existe color, ya no existe nada, no existe absolutamente nada, existe un espacio donde pasear, pero se perdió su esencia. Entonces, si nosotros no cultivamos a los artistas, puede ser que la gente, los artistas se cansen, ¿no es cierto?, Ujú, de solo invertir en sus ideas y que nadie les tome en cuenta. ujú. ¿Y qué es lo que va a pasar? Igual, entonces, igual que sucede en la política, tendremos que traer artistas chinos para que expongan en Cuenca, pues no. Claro. Igual que en el coral se venden cuadros en $50 impresos y la gente compra porque le parece interesante. Pero ¿y los artistas nuestros? ¿De qué van a vivir? Entonces, la institución tiene que velar por los que hacen la cultura. No, igual los que hacen las artesanías. Siempre he dicho yo que la institución, en este caso nosotros somos Cuenca, Patrimonio Cultural, de ni siquiera cosas más, ¿no? Pero ¿qué hacemos por los que mantienen la cultura? Es decir, ¿qué hacemos por los herreros? Les hacemos que hagan humitas y hagan ni siquiera cosas, claro, pero ponemos defensas de acero inoxidable en vez de poner unas defensas de trabajos de forja del Claro, y material. un poco reactivar este sector Es que es la artesanal. institución lo que Ujú. tiene que... Y tenemos que aprender de otros países que sí lo hacen. En Japón y China, ¿no es cierto? Los artesanos son los que mantienen y sostienen su cultura. Y ellos son cuidados por el gobierno para que puedan seguir cultivando y enseñando y creando nuevas escuelas sobre estos oficios. Es así, ellos tienen programas a nivel internacional en donde en diferentes países enseñan, transmiten a otras comunidades, a otras sociedades el conocimiento ancestral que ellos han ido cultivando a lo largo no solo de cientos, sino de miles de años, Y al eso es lo menos que, con los cuando yo orientales. decía hace un momento, nosotros tenemos que reconocernos a nosotros mismos, nuestros propios aciertos y defectos también. Entonces, si nosotros descubrimos eso, no, tenemos que seguir manteniendo, o sea, la alfarería, no. ¿Cómo puede ser posible? Digo yo, simplemente desde un punto de vista personal, no, que nosotros vamos a comer cuy, ¿no es cierto? Que es Ujú. nuestro plato típico y todo, y nos sirven en plato de loza. ¿Por qué no pueden hacer que nuestros alfareros produzcan platos específicos para eso? Porque todo eso somos nosotros. A lo mejor lo otro da mucho más calidad visual y puede dar algunos elementos importantes, ¿no es cierto?, para la visualización y el disfrute de la comida, pero lo otro le da localidad. Así es. Y es mejor, ellos van a pulirse más, van a trabajar más para ser mejores y más eficientes. Pero si no hay un comercio, no hay una suerte de mantener eso como una cosa principal, o sea, vamos a tener conflictos a la larga. Se van a acabar los alfareros, se van a acabar los pirotécnicos que ya se están acabando, se van a acabar todos estos artesanos que viven y que son los que mantienen una ciudad viva, ¿no? Así es, Una incluso memoria, la una memoria. exacto. Tanto sería material, de patrimonio material como inmaterial. Exacto. Algún momento decía, ¿no es cierto?, ¿qué pasaría cuando todo eso desaparezca? No, cuando ya no tengamos agua, cuando ya no tengamos artesanía, cuando vamos a ser una bella ciudad que se va a parecer a otros Pero y sin perderemos identidad. lo que es nuestro, Exactamente. ¿no? A Eh, construir no lugares, ¿sí? Una ujú. ciudad con muchos edificios que es igual en cualquier parte, pero que no tiene el sabor ni esa posibilidad de ser Cuenca una ciudad diferente al país. Claro, es como una homogeneización a nivel global de ciertas características de las ciudades que las vuelven a todas iguales. Entonces usted de pronto se toma una fotografía en una ciudad y no hay diferencia, porque no hay nada que le distinga de otra. A lo mejor vamos a tener que tener más museos para mostrar lo que éramos.
Con mucha nostalgia. con fotos y videos y entrevistas, ¿no es cierto? Ujú. Para saber cómo hacía un señor alfarero las cosas, pero ahí están en la convención del 45 los alfareros, pero nadie les toma en cuenta, Ujú. ¿no? Sirve sí para la fotografía, para esa parte más visual de mostrar a las tejedoras del sombrero y esas cosas, pero realmente no se trabaja para ellos. O sea, y yo pienso que la obligación de todos los ciudadanos, no solo de las instituciones, de todos, es vivir de ello, participar de ello, comprar sombreros de paja, tener objetos de barro, tener cosas como esas, porque eso somos. Claro, eso nos No identifica. somos tenedores de plata, Así es. pero, o sea, sí está muy bien tenerlos y comer en eso, pero habrá momentos muy importantes en los cuales tenemos que sacar lo que somos nosotros, ¿no? Ujú. Así es, Olmedo. Y tengo otra pregunta, bueno, que dista un poco de lo que acabamos de abordar. Las intervenciones de su obra en lugares in situ, obra in situ, obras realizadas para tal o cual lugar. Es interesante pensar de que ese tipo de trabajos son complejos, ¿no? Ujú. Porque cuando uno quiere hacer las cosas como debe ser, y yo estoy de acuerdo que por decir algo, para hacer una obra de arte se debe pedir permiso al dueño del espacio. Es decir, si es el municipio, si es cualquier dueño de casa o cosas como esas. Pero cuando nos enfrentamos a esas realidades, no hay posibilidades de que se puedan realizar muchas cosas. Entonces, lo que tenemos es que asumir una responsabilidad en contra incluso de nuestras propias integridades, ¿no? Para realizar obras en sitio. Pero obviamente tenemos que hacer un sitio que pueda ser visualizado y consumido lo más pronto posible porque enseguida va a tener que ser desalojado. Ya, por ejemplo, su obra, hay dos obras bastante importantes, la que se realizó en la cárcel, la ex cárcel de varones de Cuenca, y la otra en el hospital, ex hospital del IES. Sí, hemos estado trabajando en un proyecto que se denomina como Bienal Nómade, ¿no es Ujú. cierto?, que dirigen dos curadores, un chileno y un ecuatoriano, Hernán Pacuruco y un artista chileno, en el cual es importante mostrar la verdadera o la forma verdadera del espacio. O sea, no maquillarlo para poder poner. Y fue interesante porque cuando nosotros pedimos el lugar, el municipio que era el dueño de ese espacio, lo primero que dijo, no tenemos plata para pintar, para poner las lámparas, para poner las cosas, O sea, porque tal cual fuera un museo, confundieron la exactamente, intención. porque eso es lo Ujú. que la gente entiende, que un lugar expositivo es eso, un cubo blanco. Ujú. No, mas nosotros les habíamos hecho entender que nosotros íbamos a utilizar eso como un valor a la misma obra. Ujú. Es decir, el que la gente entre, por decir algo, a la cárcel como entraron, ¿no es cierto? Y que nunca han tenido la posibilidad de conocer, entrar por primera vez a conocer eso y todos esos recuerdos que están ahí, ya es suficiente la obra, no importa si hay o no artistas. Claro, y sobre todo también las realidades que allí se vivieron, ¿no? En cada uno de los pabellones. En todos los espacios donde que estaban las historias. Tuvimos nosotros la suerte de tener a personas que estuvieron privadas de la libertad, que regresaron cuando hubo la muestra y que nos hicieron un tour, ¿no es cierto?, indicando todos los últimos espacios que habían y qué sucedían en esos espacios. O sea, una cosa impensable. Ujú. Igual que pasó ahora último, ¿no es cierto?, a finales del año, en el antiguo hospital de Lies, donde que muchos de nosotros regresamos a los años a visitar sus espacios y verlos en el estado que estaban.
¿no es cierto?, de abandono que estuvo. Básicamente, como se yo construí una obra en base a, al lugar donde que mi hermano se murió en ese espacio. O sea, llegar a los 30 años y más al mismo lugar y recordar todo eso es más que suficiente para lo que nosotros pensábamos y queríamos construir. Además, que es un proyecto, ¿no es cierto?, colaborativo, donde que todos trabajan, todos cuidan, todos montan, todos son artistas. Y eso facilita, ¿no es cierto?, esas posibilidades de tener nuevas ideas sobre el arte. Así es, todos comparten también responsabilidades, porque no solo es el trabajo de los artistas, sino también que tienen que ayudar a sus compañeros y también en otras en otras actividades. Por ejemplo, bueno, si bien no es un museo, pero hay algún modelo de museografía propia. Me imagino que en la preparación de material editorial, de promoción, de alguna suerte de catálogo. Y todo funcionó dentro de lo que nosotros hacíamos, ¿no es cierto? Este trabajo colaborativo que es muy interesante, pero obviamente en este tipo de trabajo tampoco pueden entrar todos, porque hay algunos que siguen viéndolo desde el otro lado, es decir, hacen una muestra y me invitan y yo participo. Pero no, lo nuestro es entrar en el lugar y entre todos hacer la muestra. Claro, como se diría vulgarmente, ponerse la camiseta. Más o menos como es. Es decir, alguien termina y ayuda al que está por trabajar. Tuvimos 64 artistas, de los cuales 15 pertenecían a la Facultad de Artes, que eran jóvenes, ¿sí? Y el resto todos eran de algunos de fuera del país y otros fuera de la ciudad, ¿no? En el cual participaron 2 directores de escuelas de arte de Chile, ¿no? Y ellos conversaban y enseñaban otras formas de pensar a nuestros estudiantes. Entonces no era solamente montar una muestra, sino aprender y compartir los conocimientos, que eso era importante. Exacto, y sobre todo, como menciono nuevamente, no solo el trabajo, ya esperar que llegue la graduación para recién en ese momento empezar a trabajar, sino ya en experiencias previas como estudiante ya poder relacionarse, digamos, con otras experiencias, con grandes perfiles, por ejemplo. Enfrentarse al verdadero problema del arte. Porque el verdadero problema del arte no está en el aprendizaje, sino está afuera. Claro. Y aprender a sobrevivir en ese mundo, que también es importante, ¿no? Es muy complejo y, por decir, en la semana anterior hicimos un proyecto con los chicos de octavo de la Facultad de Artes, en la cual, regresando de nuevo un poco a la idea del Tomebamba, ¿no? Y para recordar a todas las personas que igual con el arribo de las lavadoras eléctricas tuvieron que irse a su casa y ya no tienden la ropa en el río, hicimos un telar de 11 metros por 7 con ropas recolectadas, ¿no es cierto?, para poder ahora sí de nuevo ir a entregarle al río, ¿no? Y estamos en esos momentos de comenzar a este gran telar, a hacerle que cumpla su función de recordar cosas. ¿Y está todavía ubicado en la orilla del río? No, lo pusimos solo por un día dentro de la facultad, no, pero lo otro vamos a hacerlo con el grupo de chicos que produjeron el trabajo para poder llevarlos a diferentes lugares y sitios, ¿no? Un poco para hacer... tiene una sensación como de comunidad, porque mucha ropa junta es como ver una manifestación desde el aire, ¿no? Así o sea, se ve que algo pasa, o sea, algo está. Y ese tipo de cosas son interesantes porque reflexionamos para hacer eso. O sea, no solo es el hecho creativo, sino es el hecho social, es el hecho, lo que yo decía, están haciendo una obra con ADN porque cada ropa viene con su propia
estructura, historia y cosas como esas, Claro, sirvió impregnado de diferentes incluso como fluidos una o cuestión psicológica personal, porque algunos de ellos, como se trajeron la chompa cuando eran estudiantes de colegio, y la falda, y las medias, y las Ahí está cosas. como una relación emocional con la Exacto, prenda. totalmente, ¿no? Y la ropa del terno del abuelito y cosas como esas, y también otras ropas que se recolectaron. Entonces, no es solo hacer la obra de arte, es participar, disfrutar, construir y aprender a coser también. Entiendo, Olmedo. Le agradezco mucho por esta hora de diálogo que hemos tenido en cuanto a qué hacer artístico, a qué es ser artista contemporáneo en Cuenca. Esperamos una próxima visita suya eh, para seguir conversando en un programa futuro. Les agradezco por vernos, por acompañarnos en un programa más. Y no queda más que una invitación para la siguiente semana. Gracias. Bueno, muchas gracias a nuestro invitado. Les recomiendo por favor seguir a todas las personas que están etiquetadas en esta publicación, ya que eso es aportar para el arte y la cultura. Y bueno, nos encontraremos el próximo sábado con una nueva entrevista. Muchísimas gracias.